Bueno, vamos a estar hablando de cirugías estéticas. La primera pregunta que tengo para hacerle es, ¿qué título se necesita a la hora de realizar una cirugía estética? ¿Puede un esteticista realizar una operación? Bien, a ver, uno como médico obviamente tiene que hacer la carrera en medicina y terminar con el título de médico. Eso habilita para hacer una práctica médica, pero siempre hay que hacer una especialidad que se hace a través de una residencia, una concurrencia, hay cursos superiores, bueno, en este caso de lo que es cirugía plástica y reparadora. Bien, ¿Sí? bien. Pero un esteticista, viste que hay muchos lugares donde hacen esteticista, que los ponen, que vamos a... No. ¿Esa persona puede realizar una operación? No, el único título de especialista acá es especialista en cirugía plástica y reparadora. No hay, como en Estados Unidos, que hay como una carrera de cirugía cosmetológica. Acá es cirugía plástica y reparadora. ¿Sí? Entonces por eso se puede hacer a través de una residencia, que puede ser de 4 años posterior a egresar de la Facultad de Medicina. Puede ser una posbásica, una residencia ya que requiere una residencia previa, que pueden ser 3 años. O bueno, hay concurrencias que ya son de 5 años, que hay que dar exámenes, o cursos superiores también. Pero no hay un título de esteticista o de médico esteticista para operar. Bien, antes de continuar con las preguntas, le quiero aclarar a la gente que Damián es médico egresado con honores de la Facultad de Medicina y especialista en cirugía plástica, estética y reparadora de la UBA. ¿Está bien? Así es. Bueno, continuamos con las preguntas. Pues, ¿en un consultorio se puede operar o tiene que ser en un hospital? Porque también a veces escucho que hay médicos que piden salas, ¿no es cierto? Sí. Que piden salas en hospitales para realizar las operaciones quirúrgicas. ¿Esto es así o...? Bien, a ver, las cirugías no se pueden hacer en un consultorio. Bien. Sí o sí hay que hacerlo en un quirófano. Esto puede ser en un sanatorio de alta complejidad, en un hospital, en una clínica de cirugía plástica. El tema es que tiene que estar habilitado para poder hacer ese tipo de procedimientos. Pero un consultorio no es un lugar habilitado, pues se requieren muchas normas de asepsia, que esté habilitado en general para poder hacer este tipo de procedimientos. Inclusive por cualquier problema que pueda surgir durante la intervención, ¿no? Exactamente. Si uno hace una cirugía en un consultorio, por más que esté más o menos ambientado como un quirófano, sin un anestesiólogo, sin monitores, tal vez una complicación banal que puede ser un broncoespasmo, que es como cuando se cierran los bronquios, si no tiene ningún tipo de monitoreo, no hay un anestesiólogo que se encargue de corregir o dar medicación para mejorar esto, puedes tener un desenlace fatal. En un quirófano, no, se pasa medicación y eso muchas veces pasa desapercibido, hasta muchas veces el cirujano ni se da cuenta, porque por eso hay un médico especialista en anestesia que hace la anestesia y todos los monitoreos dentro de la cirugía de la parte cardiológica y respiratoria. ¿Qué tiene que tener una mujer o un hombre que va a realizarse una cirugía estética? ¿Qué tiene que tener en cuenta? A ver, primero... Es una pregunta amplia. Por ejemplo, sí. En el caso de realizarse unas mamas, el numerito de la silicona... Claro, primero, que sea un especialista en cirugía plástica. Bien. ¿Sí? Un médico especialista en cirugía plástica. Después, bueno, que se le soliciten todos los estudios prequirúrgicos correspondientes a la cirugía. Son análisis de sangre, electrocardiograma, riesgo quirúrgico, en el caso de las mamas, ecografía y mamografía. Después, que la cirugía se lleve a cabo en un quirófano, no en un consultorio. Esto, como dije anteriormente, puede ser o en un sanatorio de alta complejidad, en una clínica de cirugía plástica, en un hospital, pero tiene que ser un quirófano. ¿Y quién manda a la hora de realizar una operación? ¿El médico o el paciente? Y esto te lo pregunto porque ahí viene un tema. La gente dice, bueno, a este no voy porque este no va a hacer lo que yo le digo. Yo me quiero hacer toda, quiero, no sé, tener 200 de busto, parecer, no sé, Pamela David. Bueno, es muy buena pregunta. ¿Quién manda? ¿El médico o el paciente? ¿O van al que sabiendo que aún corren riesgos, pero les va a hacer lo que quieren? No, es muy buena pregunta porque fue cambiando mucho lo que es la relación médico-paciente en los últimos años y el paciente hoy en día tiene más participación, ¿sí? No solamente en estética, sino también en otras especialidades. Pero bueno, en estética
uno como médico tiene que guiar y dar las indicaciones de cuál es el procedimiento indicado. Ajá. Si está apto para hacer ese procedimiento o no, cuáles son los resultados que se pueden obtener. Y después hablo de lo que es la negociación muchas veces con el tamaño de los implantes de mama o de glúteo. Entonces, uno da un rango de implantes que se puedan colocar, por ejemplo. Claro. Entonces, el paciente puede elegir en ese rango. Si quiere ponerse mucho más de lo que el cuerpo permite o que tenga un resultado estético, bueno, ahí uno tiene que decir, no, mira, hasta acá yo te pondría, más que esto no, porque me parece que no va con tu contextura física. Entonces uno pone los límites. ¿Sí? Pero la gente, a ver, una mujer, ¿acepta o no? Es difícil, pero tiene que aceptarlo. Sí, Claro, sí, porque O cambia de cirujano. O claro. buscar otro que- no, bueno, está bien. Claro. Eso también depende en uno, en decidir si, a ver, bueno, puede perder la cirugía de alguna forma, por así decirlo. Claro. Pero uno tiene que estar convencido claro. que el resultado que se le puede ofrecer va a ser bueno, va a tener una mejora y también que no corra riesgos, ¿sí? La paciente por hacer un procedimiento excesivo o algo que no está en las condiciones de la paciente. Claro. ¿Mm? Y en el caso particular de esta chica, Gabriela Trench, que le hicieron varias cirugías en una. Le hicieron, mira, liposucción de abdomen, caderas, pelvis, transferencias en los glúteos. ¿Todo eso se puede hacer? A ver, lo que es la lipoescultura o lipoaspiración, que es lo mismo, no, en este caso no es que son muchas cirugías, son Ajá. una cirugía, que es la lipoescultura, de varias zonas, ¿sí? Ajá. Y con la lipotransferencia, que es el relleno de los glúteos, que eso Bien. se hace muy frecuentemente. El tema principal es la cantidad de tiempo de cirugía que va a llevar Claro. y la cantidad de líquido y de grasa que se va a aspirar. Claro. Uno puede aspirar entre 3 litros, 3 litros y medio, porque si no ya empieza a ser riesgoso. Entonces, más de 3 litros uno no debería estar lipoaspirando, ¿sí? Entonces, si uno tiene una paciente que está muy excedida de peso y quiere Claro. lipoaspirarle Claro. 10 litros, está cometiendo un error. Claro, ¿Sí? claro. Es muy peligroso para la paciente y el resultado estético ¿Es tampoco va a doloroso ser. el post de la lipo? El dolor es bastante subjetivo, ¿sí? Ajá. Porque depende mucho de los pacientes. Hay Claro. pacientes que tienen un umbral de dolor muy bajo, entonces puede llegar a dolerles mucho. Hay otros que no. Habitualmente no es un procedimiento doloroso, es un poco incómodo porque uno está fajado, está Claro. con una curación. Y lo que siempre refieren los pacientes es que como que tienen una sensación de como cuando vuelven al gimnasio después de Claro. 2 años, que se mueven y le tira todo. Eso es un Y es poquito verdad que si molestias que en tienen. la lipoescultura vos engordás, quedás peor. No, a ver, el tema es que muchas veces los pacientes piensan que es un procedimiento mágico. Claro, Entonces, claro. no es así. Uno lo que hace con la lipoescultura es modelar las zonas donde Claro. hay adiposidad localizada. Abdomen, flancos, en la zona de las caderas. ¿Y qué tiene que hacer el paciente después? Y después tiene que cuidarse. Tiene que, bueno. Hay que tener, claro. No, bueno, Por eso, no es decirlo lo porque la importante. gente cree que es todo mágico y Claro, no es así. no es un método para bajar de peso. Claro, eso es lo que eso tienen que es entender. importante. Es un método para modelar. Claro. Y una mujer que, por ejemplo, esta mujer que se operó, siendo muy flaca, ustedes tienen un límite, a ver, esta mujer no necesita una lipo, está muy delgada, ¿qué la Bueno, por vamos a- eso queda un poco en cada profesional. Claro. Hay veces que por más que sea una persona delgada, tiene un acúmulo de grasa Ujú. en la zona de los flancos, tal vez, en las Claro, mujeres. claro. Y que son gente que entrenan, que se cuidan con la alimentación, y eso no lo pueden definir. Entonces uno puede darle una ayuda y definir esa zona. Ahora, Claro. si es una persona que no tiene un gramo de grasa, obviamente ¿Pero no. corre algún riesgo? A ver, la lipoescultura es una cirugía, por eso siempre hay que hacerlo en un quirófano. Cualquier procedimiento quirúrgico tiene sus riesgos. El tema es poder minimizarlos haciendo las cosas como corresponden. Operándose por un especialista, pidiendo los estudios prequirúrgicos, tener una entrevista con el paciente para ver si tiene algún antecedente, operando en un quirófano, y todas esas. Con todo eso uno minimiza los riesgos, con un anestesiólogo que haga la anestesia y el monitoreo. Entonces, si surge algún inconveniente, como dije anteriormente, uno lo puede manejar. A ver, somos personas, los pacientes son personas, y uno hay veces que no sabe cómo puede
cómo puede reaccionar a una situación de estrés como una cirugía. La idea es que sea un medio lo más controlado posible y de esa forma los riesgos son mínimos. Bien, desde el desconocimiento te pregunto, ¿tienen que llevar un libro de anestesia? ¿Tienen que llevar algún tipo de libro de cirugías? A ver, los médicos que van a operar, no. Las clínicas, sanatorios, sí, tienen un registro de los procedimientos que se hacen, se escriben partes quirúrgicos, partes anestésicos, eso lo lleva a cabo una clínica. Si uno es dueño de una clínica, tiene que tener esos libros donde se asientan y los ahí procedimientos viene que se la hacen. pregunta para vos, Leo, pero lo toque... Yo Te le quiero hacer una agarré pregunta. prevenida, seguro. ¿Qué recaudos toman las clínicas cuando un cirujano dice voy a operar a un paciente, no sé, solicita un turno, el quirófano? ¿Qué les piden la matrícula para ver si está verdaderamente habilitado? Se le pide toda la documentación. En las clínicas, en los sanatorios obviamente se les piden, obviamente, título de médico, título de especialista, matrícula, muchas veces un breve resumen del currículum. Pero como usted dijo que tiene que tener la matrícula de especialista en cirugía plástica. En realidad no, la matrícula es de médico. ¿Sí? Solamente eso es la matrícula de médico. Después, el título especialista es lo que avala para que uno pueda hacer ciertos procedimientos, ¿no? Porque yo una vez escuché a varios que no son cirujanos plásticos, pero se presentan como esteticistas o cirujanos. Claro, es el caso de Lotoki. Es el caso de Lotoki, creo que dice cirujano que es solamente, esteticista, ¿no? Y... Pero yo tengo que solamente cirujano, no cirujano ¿Estás seguro plástico. Que es cirujano? Sí, eso es lo que... Yo no sé la verdad, la parte no académica sé. de él. Yo sé que hay en ciertas provincias, como Córdoba, no sé si Misiones también, el título de médico, en vez de decir título de médico, dice médico cirujano. Eso no quiere decir que tenga una especialidad. Cuando uno sale de la facultad, es como que no tiene médico, nada de experiencia práctica. Para eso están las residencias donde se forman los distintos especialistas. Claro, por eso es lo que me preocupaba, como las clínicas, ¿no? Porque si las clínicas, una persona les saca consultorio, a nosotros, los abogados, nos piden la credencial cuando vamos a cualquier lado para demostrarlo. Acá es lo mismo, tanto en los sanatorios como en las clínicas, que las clínicas es como que alquilan un módulo de cirugía. Entonces uno va y pide un turno y va a operar. Entonces, para uno poder ir a operar, previamente presentó los papeles. Cuando uno tiene una clínica propia, no presenta los papeles a nadie, porque es de uno. Pero bueno. Claro. ¿Cuánto tarda el organismo en restablecerse después de una cirugía? A ver, bueno, eso depende mucho de qué procedimiento si la persona, sea. Claro, quiere a cada rato hacerse algo. O sea, vos me preguntás para volver a hacer otro procedimiento. Claro. No hay un tiempo, que uno diga, sí, hay que esperar una semana, 10 días. No hay un tiempo. La idea es que uno esté como repuesto del procedimiento y también depende mucho de cuáles sean. Uno se puede hacer, por ejemplo, una lipoaspiración del abdomen y flancos y a las 2 semanas, si quiere, hacer un aumento mamario. O sea, no hay un tiempo límite. Sí, el tema es si se hizo una gran lipoaspiración, obviamente hay que ver que después esté en condiciones de afrontar otro procedimiento quirúrgico. En el caso del... ¿Qué ya no se puede utilizar? Por ejemplo, el metacrilato. Eso. Sí. Eso, bueno, eso es una pregunta que me utilizar. hacen muchas veces. Sí. El polimetilmetacrilato es una sustancia que está autorizada por el ANMAT, que es el ente regulador de acá, Claro. para utilizarlo en pequeñas cantidades, 1, 2, 3 centímetros cúbicos, para hacer rellenos habitualmente en la cara. ¿Sí? Para los surcos nasogenianos, para pómulos, para también dar más proyección en mentón, por ejemplo. Para eso está autorizado. Ahora, para hacer un glúteo, no. Primero porque no está autorizado en grandes cantidades. Bien. Y segundo, que tampoco sería verdad que uno pone el metacrilato de uso estético. Y eso que dicen que lo mezclan con grasa y que con eso hacen el saco de almohadón. Sí, bueno, muchas veces hubo algunos profesionales que mezclan la grasa con un metacrilato que no es autorizado de uso estético. ¿Sí? Hay uno que es como un polvito, que es como un acrílico que se usa como cemento en las articulaciones, en las prótesis de cadera o para hacer cranioplastías, pero tiene otro uso. No es el mismo el polimetilmetacrilato que se usa como un gel que se pone, que viene en jeringas prellenadas, que se pone en pequeñas cantidades
en la cara, por ejemplo, ¿sí? Para hacer de esos ¿Qué rellenos de secuelas surcos. podría tener alguien si le llegan a poner eso? Bueno, a ver, primero que puede traer trastornos sistémicos también. Bueno, en el caso De yo Silvina Luna, que tuvo de trastornos los renales. riñones, sí, Exacto. transfusiones. Se Y hablaba aparte, inclusive de un trasplante. sí, bueno, ahí ya no, la verdad que no tengo la información para darte. Pero aparte, lo que es ese metacrilato, que es como un cemento, queda una piedra. Es un cemento. Ese sí. Hay unos que es de uso estético, que es distinto, es como un gel, que viene, como te decía, en jeringas prellenadas de 1 centímetro cúbico. Entonces, no es lo mismo, son como productos distintos, si bien es también metacrilato. ¿Llegaste a tener pacientes por deformaciones o problemas de alguno de estos médicos por mala praxis profesional? A ver, consultan, ¿sí? Pero así un caso como los que nombramos anteriormente no tuve algo tan marcado. Sí, tengo consultas de algunas o complicaciones o dudas que tienen. Claro. Doctor, una preguntita. El metacrilato, tengo entendido que el cuerpo no lo absorbe No, y es imposible después de extraer del cuerpo. A ver, las sustancias de relleno pueden ser reabsorbibles, como el que se usa habitualmente, que es el ácido hialurónico, y el PMMA, que es el polimetilmetacrilato, que es una sustancia que no se reabsorbe, irreabsorbible, que es permanente. Después, bueno, hay otros rellenos que ¿Y es si la lo misma absorbe, grasa. que tiene que volverse a hacer la cirugía? No. ¿Cómo, perdón? Si lo absorbe el organismo, ¿lo tiene que volverse a hacer la cirugía? No. ¿En qué casos? No, en ese que estás ¿El diciendo. ácido hialurónico? Sí. No, el ácido hialurónico es una sustancia de relleno que también no es un procedimiento quirúrgico. Okay. Es un procedimiento mínimamente invasivo que se hace inyectando, se pone anestesia local en la zona donde uno quiere rellenar y se inyecta sin un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Eso no es una cirugía, es como aplicarse Botox, más o menos. Son funciones obviamente distintas, ¿no? Uno es para arrugas dinámicas, la toxina botulínica, y la otra es para surcos estáticos, que uno lo rellena. Porque no me acuerdo qué cirujano plástico dijo que iban a ser las leprosas del mañana, todas las personas que le habían inyectado el metacrilato así en los glúteos. En esta zona, Bueno, ¿no? sí, en los glúteos, a ver, uno no sabe tampoco cómo pueden reaccionar porque no se debe utilizar. Lamentablemente muchas veces también usan silicona líquida, que eso es muy nocivo, puede traer lo que son siliconomas, que son como nódulos dolorosos, se pueden producir úlceras, enrojecimientos, infecciones en los tejidos. Por eso, para hacer un aumento glúteo, es muy importante que la gente sepa que hay dos métodos, ¿sí? Uno es con un aumento con implantes de gel de silicona, así similares a los de las mamas, o con lo que es la lipotransferencia, que es un procedimiento que está autorizado, que se saca con una lipoaspiración grasa y eso se filtra y se rellena en la zona glútea. Ahora, más allá de eso, ¿por qué cree que la gente, sabiendo que hay un cirujano que no sabemos que capaz que no es cirujano, pero no lo vamos a nombrar por las dudas, sigue yendo y hasta aumentó la cantidad de clientes que tenía? No lo puedo entender. Ah, bueno. No, Yo tampoco. Es una cuestión que ya lo manejan los pacientes, pero no lo Es entiendo. muy sencillo, es por canjes y por publicidad. Porque Y bueno, van pero famosos- perdóname, las particulares no van por canje y dice que le empezaron a ir a lo loco. No, y pero los eso. particulares ven que tal modelo, tal Claro. actriz, todo se operó con Ahí él va. y Y en van el caso de directamente. Soldán, que fue preso por Giselle Rímolo, Sí. acá no podía ir presa la pareja de este cirujano. Podría ir. En la misma situación. No, lo que pasa es que Soldán no solamente auspiciaba, sino que se lo investigó como era pareja de ella, como que tenía intervención en la clínica. Ese fue el motivo por el cual se lo detuvo, no solamente por anunciarlo como publicidad, ¿no? Claro. Porque es más, creo que él era garante del lugar donde habían alquilado Claro, en ese claro, momento, claro. era la pareja. Claro. Entonces, como que él no podía decir que estaba solamente publicitando porque tenía un interés en su momento. Claro. Igual fue sobreseído Sí, definitivamente sí. Soldán, ¿no? No, por eso te pregunto, ¿y no habría usurpación de títulos y honores en el caso de Lotoki? No sé, porque yo no sé si alguna vez se presentó como cirujano plástico, ¿no? En ese caso no creo que sea usurpación No, de él título, ¿no? dice que no es cirujano plástico. Por eso él es médico, por ende es una persona que no tiene esa calidad.
Sí, podría ser por, no sé, lesiones, podría llegar a ser si las Todo depende de cometió, las ¿no? complicaciones que pueda tener, pero en realidad uno con el título de médico está habilitado para hacer un procedimiento quirúrgico. No es lo ideal porque no tiene uno tal vez la pero no formación. tiene, claro. Pero Claro, no es ideal, bueno, pero el tema es que se amparan mucho en esas cuestiones. Claro. Como el título de médico los habilita, una vez una cirujana plástica dijo, Pero este entonces... me parece que es esteticista, ni siquiera es médico, no sabemos ni siquiera si es Yo médico. tengo entendido que era médico, Sí, pero médico, no lo sí. puedo... De la Universidad del Noroeste, no sé. No, sé que había... Médico es, ahora no sé qué especialidad tiene. Una vez una cirujana plástica dijo, bueno, yo mañana quiero empezar a hacer cirugía torácica, decía, Claro, porque como claro. todo el mundo quería hacer cirugías estéticas sin ninguna especialidad, ella decía, bueno, que como era cirujana plástica, iba a querer empezar a ser especialista en cirugía torácica, ¿no? Como que falta un poco de regulación en este tema, ¿no? Bueno, Damián, sé que te tenés que ir ir corriendo también a alguna operación. Pero te agradecemos tu participación, a Lucía. Lucía también, ha sido muy amable y esperamos tenerte en otra oportunidad. bueno, muchas gracias por la Gracias invitación. por venir. Vamos, Matías, a un tema.